Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo 5 historias de cementerios y vamos a comenzar con la primera, que hemos titulado La enterraron viva. Domingo había sido sepulturero por más de 20 años y nunca había experimentado nada paranormal. Él era muy escéptico, y cuando algunos de sus compañeros contaban historias de sucesos paranormales que ellos habían experimentado, él siempre les decía lo mismo: yo no creo en nada de eso. Una tarde tenían un entierro de una persona que traían desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. La señora había nacido en aquel pueblo, pero en su juventud se había casado con un hombre muy rico y se había mudado a la capital. El último deseo de la señora había sido ser enterrada en su pueblo, en aquel pueblo que la vio nacer, en la humilde tumba de su familia. Domingo conocía muy bien a la señora, pues la señora siempre ayudaba mucho a la gente del pueblo, así que quiso poner la tumba lo mejor posible. La reparó, la pintó y la dejó muy limpia para que allí reposaran los restos de aquella querida señora. El entierro fue a las 3 de la tarde y todo el pueblo estuvo allí. Después que todos se fueron, Domingo y su ayudante se quedaron poniendo la losa y sellando con cemento la tumba. Domingo siguió trabajando en otra de las áreas del cementerio como hasta las 6 de la tarde. Cuando ya se disponía a regresar a casa, pasó frente a la tumba de la señora. Cuando pasó frente a la tumba de la señora, oyó unos golpes, como un tocar en la madera. Pegó el oído, pero no escuchó nada. Así que siguió adelante. Tal vez había sido algún ruido de la calle. Esa noche se la pasó soñando con la señora, que le pedía ayuda, que no podía respirar, que la sacara de allí. A las 5 de la mañana ya Domingo no podía más y se levantó de la cama. Las pesadillas eran insoportables. Por momentos sentía como que ya no podía respirar. Antes de que amaneciera, ya Domingo estaba en el cementerio y fue directo a la tumba de la señora. Enseguida pegó el oído a la losa y efectivamente se escuchaba como alguien gritando, como desesperado, como golpes en la madera. Inmediatamente Domingo llamó al guardia que cuidaba del cementerio. El guardia enseguida llamó a la policía, pues parecía que la señora estaba viva. Quitaron el cemento fresco y rodaron la losa, pero cuando abrieron ya no se escuchaba nada. Domingo incluso llamó a la señora por su nombre, pero no respondió. Después de pensarlo por un rato, decidieron abrir el ataúd. Para la sorpresa de todos los presentes, el cuerpo estaba intacto. Estaba tibio y flexible, y se veía como 2 marcas de 2 lágrimas que corrieron desde la esquina de los ojos hacia los oídos. Domingo buscó señales de vida en el cuerpo, pero no las encontró. Incluso abrió un poco el cuello de la blusa buscando el pulso, pero no encontró nada. Y cuando se fijó bien, vio la incisión en forma de Y que se usa en las autopsias. No había forma de que la señora estuviera viva. Le habían practicado una autopsia y en ese procedimiento se remueven todos los órganos del cuerpo. Minutos después llegaba la patrulla y en efecto no había forma de que la señora estuviera viva. Tampoco había forma de que ese cuerpo hubiera podido hacer ningún tipo de movimiento o sonido o golpeado en la tapa del ataúd. Domingo pidió que por favor no le dijeran nada a la familia y que dejaran aquel suceso así. Domingo contaba que de vez en cuando pasaba frente a la tumba de la señora, unos gemidos, unos lamentos, y a una persona tocando en la madera. Y esta segunda historia la hemos titulado El niño me pidió un juguete. Carmen Rosa tenía 5 años y recuerda muy bien cuando se mudó a Lima con sus padres desde el interior del Perú. Recuerda lo diferente que veía la ciudad. Era totalmente lo opuesto al pequeño pueblo de donde venía. Recuerda también que una noche sus padres tuvieron una gran discusión y que su padre se fue de la casa. Recuerda cómo su madre María lloraba cada noche, pues no tenía empleo y no conocían a nadie en la ciudad. Una mañana María preparó a Carmen y fueron al cementerio, pues en su pueblo natal tenían una costumbre de hacer pedidos a las ánimas. Las personas iban al cementerio y buscaban una tumba abandonada, y allí hacían su pedido y hacían un tipo de pacto con el difunto. Algunos ofrecían oraciones a cambio del favor, otros prometían traer flores y veladoras cuando el difunto les cumpliera. Mientras su madre hacía su pequeño ritual, Carmen comenzó a caminar entre las tumbas.
y se encontró a un niño. El niño tenía unos 4 años, era muy rubio, ojos azules y muy delgado. Ella le preguntó que dónde vivía y él le señaló una tumba. Le dijo que se llamaba Johan y allí jugaron un rato hasta que su madre la vino a buscar. Esa noche Carmen Rosa soñó con Johan toda la noche. El chico le pedía un carrito, le pedía algo para jugar porque estaba muy solo y aburrido. Carmen Rosa le pidió a su mamá que le comprara un carrito de juguete. La mamá le dijo que esos eran juguetes de varones y que tampoco tenía dinero, pues el poco dinero que tenían era para comprar algo de comer y para pagar la renta de la casa, que esa semana vendría la dueña a buscar el dinero y si no pagaban, las iban a echar. Carmen Rosa le dijo que no pediría nada más y que prefería no comer, pero que definitivamente quería comprarle el juguete a su amiguito para que no estuviera solo. María sabía que la niña hablaba en serio, así que trató de indagar un poco más y preguntó quién era su amiguito, pues hacía poco que vivían allí y todavía no había ni siquiera empezado la escuela. La niña no respondió a la pregunta y siguió con aquella idea del juguete. Parecía como una obsesión. La madre salía todos los días en busca de trabajo, pero no conseguía nada. Así que una vez más trató de conseguir la ayuda del más allá. Ese día irían al cementerio a llevar flores y una veladora. Cuando llegaron al puesto de las flores, habían unos carritos de madera. Carmen Rosa comenzó a rogarle a su madre que le comprara el carrito para su amiguito y comenzó a llorar desconsoladamente. Hasta la señora del puesto se sintió mal y le dijo a la niña que se los regalaba. La madre ofreció unas monedas a cambio del juguete, pero la señora le dijo que estaba bien. Cuando llegaron al cementerio, Carmen Rosa salió corriendo directo a la tumba que le había señalado su amigo. Allí se sentó a esperarlo, pues esta vez no lo vio. Mientras esperaba, una señora observaba a la niña a una distancia prudente. Era una señora muy alta, rubia, muy blanca, y vestía un abrigo negro y unos lentes de sol muy oscuros. La mujer observaba a la niña con detenimiento, hasta que vio que la niña se paró y puso un juguete sobre la tumba. La señora se acercó y saludó a Carmen Rosa. Le preguntó que por qué estaba allí. La niña le contó que había venido a traer un regalo a su amiguito Johan, que lo había conocido allí hacía como una semana, que el niño le dijo que estaba aburrido y solo, y se le apareció incluso en un sueño, y le pidió un carrito, pero su mamá no tenía dinero. Cuando la señora escuchó aquel nombre, las lágrimas le corrían por debajo de los lentes, pero se contuvo, pues no quería asustar a la niña. En medio de la conversación llegó María. Disculpe, ceñito, si la niña lo molestó. Vámonos, hijita. La mujer las detuvo y les dijo que de ninguna manera la molestaba, que por el contrario, le agradecía mucho el gesto que había tenido la niña de traerle un regalo a su hijo. Pero lo más que le impresionaba es cómo aquella niña sabía el nombre de su hijo Johan, pues ese no era el nombre que estaba en la placa. Ellos eran alemanes y cuando fueron a vivir al Perú, le cambiaron el nombre al niño, le pusieron Carlos, para hacerle más fácil la integración en la escuela. Johan era el nombre que solo usaba la familia. Carmen le explicó una vez más que Johan se lo había dicho, que lo había conocido allí. Así que amablemente la señora le pidió que por favor le describiera el niño con el que había jugado. Cuando Carmen Rosa le describió al niño, la señora no pudo contener el llanto. Es él, es mi hijo, decía para sí misma. María se sintió muy mal por la señora y se quedaron a acompañarla un rato. La señora le contó que su hijo había fallecido de una enfermedad y que en efecto se veía tal y como la niña le había descrito. Cuando comenzó a oscurecer, María se disculpó y le dijo a la señora que debían irse, pues el bus las dejaba un poco lejos de la casa. La señora les dijo que de ninguna manera las dejaría irse en un bus. Ella las llevaría en su auto. María dijo que no quería ser una molestia, pero la señora insistió. Le dijo que lo mínimo que podía hacer era llevarlas en su auto. Cuando llegaron a casa de María, ella invitó a pasar a la señora, pero la verdad no tenía mucho que ofrecerle, así que le dijo que le prepararía un té. Cuando la señora vio en las condiciones que vivían María y Carmen, se quedó muy triste. Minutos después, alguien golpeaba la puerta fuertemente. La dueña de la casa, groseramente, venía pidiendo el dinero de la renta, y si no pagaban, se tenían que largar en ese momento. Carmen Rosa comenzó a llorar, asustada,
Pero la señora tomó el control de la situación. ¿Cuánto le deben, señora? La mujer dijo la cantidad, y la señora sacó un fajo de soles de su monedero y se lo dio. Aquí tiene, señora. Ahora váyase, no moleste. Estamos conversando. María no sabía qué decir. Ay, ceñito, ¿cómo le voy a pagar? No tengo trabajo ni dinero. No se preocupe, María. Y si está dispuesta, le puedo dar trabajo. Te pagaré muy bien. Necesito a alguien que me ayude con las tareas domésticas. Y si quieren, también pueden venir a vivir conmigo. Tengo un apartamento vacío en la casa y la verdad necesito compañía. Ya estoy cansada de vivir sola. La señora era la dueña de una importante empresa alemana de exportaciones y se encargó que a Carmen Rosa y a su madre no les faltara nada. Carmen Rosa estudió y se convirtió en doctora y cuidó de la madre de Johann hasta el día en que ella se unió a su hijo en el más allá. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado El sepulturero y la monja. En el cementerio municipal habían 2 sepultureros, Luis y Chicho. Chicho era una excelente persona, pero también era conocido por su pasión por el alcohol. De ahí el sobrenombre de Chicho el borracho. El cementerio era pequeño y cuando había mucho trabajo, venían los hijos de Chicho a ayudar a Luis, pues les daba vergüenza que su padre se pasaba casi todo el tiempo borracho y que Luis tenía que hacer el trabajo solo. Una tarde tenían la exhumación de un cadáver y Luis ayudó a Chicho a abrir la tumba y le pidió que por favor se encargara de limpiar los huesos y de ponerlos en el osario, en esa cajita donde se guardan los huesos después que el cuerpo está descompuesto. Chicho tenía una botella escondida en el cementerio y se iba dando sus tragos mientras trabajaba. Una práctica que molestaba un poco a Luis, pues era un poco frustrante tener que trabajar con Chicho en aquellas condiciones. Además, no era apropiado. Muchas veces venían familiares y se encontraban a Chicho borracho durmiendo sobre las tumbas. Después de protestar por no querer hacer la exhumación, finalmente Chicho bajó a la fosa. El cuerpo pertenecía a una señora que decían había sido una bruja muy poderosa en vida. Tal vez por eso Luis evitó hacer el trabajo. Luis era un hombre extremadamente religioso y siempre que iba a hacer algo con un cuerpo, ya fuera un entierro o una exhumación, siempre hacía una oración y con mucho respeto pedía permiso antes de hacer nada. Pero Chicho solo quería terminar con aquello e irse a tomar unos tragos. Así que abrió el féretro bruscamente y comenzó a tirar los huesos dentro de una bolsa plástica blanca. Mientras iba haciendo esto, Chicho iba renegando. ¿Qué tanto lío con esta vieja bruja que se debe estar quemando en el infierno? Y entre quejas y maldiciones, siguió tirando los huesos. Después prosiguió a sacar el ataúd que se había quebrado en pedazos, y cuando ya iba sacando los últimos escombros, resbaló de la escalera y se fracturó las costillas. El dolor era insoportable y casi no podía respirar. Allí se quedó por unos 15 minutos hasta que Luis fue a ver qué estaba haciendo Chicho. Allí se lo encontró, en el fondo de la fosa, quejándose de dolor. Luis lo sacó y fue a buscar ayuda. Llevaron a Chicho al hospital de inmediato y lo internaron. A medianoche los gritos de Chicho despertaron a todos. Chicho decía que la bruja estaba ahí, que estaba en el cuarto. Se puso tan mal que tuvieron que sedarlo. Los médicos decían que probablemente era el síndrome de la abstención. Las personas alcohólicas cuando paran de beber pueden tener alucinaciones y otros tipos de episodios mentales. Chicho estuvo sedado por días, pero cuando pasaba el efecto no paraba de gritar. Decía que la vieja se lo iba a llevar al infierno. Finalmente lo mandaron a casa para que se recuperara. Luis fue a visitar a Chicho y se lo encontró en un estado deplorable. Muy delgado, con los ojos desorbitados. Llevaba casi una semana sin dormir. ¿Qué pasa, Chicho? Nada, que la vieja viene por mí. Dice que yo maldije sus huesos y que se va a vengar. Dicen que yo profané su tumba. Vamos a llamar al cura. No te preocupes, él te dará la bendición y verás que todo se arregla. Eso no va a hacer nada. Ella viene por mí. Luis sabía que Chicho no era muy creyente, pero sí tenía una fuerte amistad con el antiguo sepulturero, Avelino. Avelino tenía como unos 90 años y ya estaba ciego, pero su mente estaba tan clara como cuando era joven. Cuando Avelino escuchó a Luis, le preguntó: ¿qué hizo Chicho? Era cuestión de tiempo que hiciera algo.
Así que Luis le contó a Avelino en detalle lo que había pasado. Algo así pasó una vez, cuando yo trabajaba en el cementerio. Un chico entró nuevo a trabajar de sepulturero y vio que enterraron a una monja con un anillo y un crucifijo de oro. El chico regresó a medianoche y abrió la tumba y le robó el anillo y el crucifijo. Dijo también que había tocado inapropiadamente el cuerpo. También ofendió a la hermana, llamándola de prostituta. Cuando ya regresaba a su casa, se cayó de su bicicleta. Se fracturó un brazo. Tuvieron que llevarlo al hospital y dicen que pasaba todo el tiempo gritando. Así que le dieron pastillas para mantenerlo calmado. Cuando regresó al pueblo, nos confesó lo que había hecho. Y un viejo del pueblo dijo que el chico estaba maldito y que para quitarle todo aquello de encima tendrían que hacer un ritual. Necesitarían agua bendita de 3 iglesias: la iglesia donde la bautizaron, la iglesia donde la ordenaron monja y la iglesia donde la velaron. También necesitaban hacer una ofrenda de tabaco y aguardiente y devolver todo lo que habían robado. Y el chico tendría que pedirle perdón. El viejo hizo el ritual. Echó agua de la iglesia donde la habían bautizado y dijo: por el agua bendita de la iglesia en la que se te quitó el pecado original. Y virtió el agua sobre la tumba. Por el agua bendita de la iglesia donde se te ordenó y te hiciste esposa de Cristo. Y derramó el agua también. Y por último tomó el agua de la iglesia donde fue velada. Por el agua bendita del lugar donde se te despidió de este mundo. Perdona a esta persona arrepentida que interrumpió tu descanso y que ultrajó tu cuerpo. Por la sangre de Cristo, perdónalo. Él ahora te devuelve tus pertenencias. El chico cavó 2 pequeños hoyos en la tumba y depositó lo robado. El que conducía el ritual tomó las hojas de tabaco y las hizo una bola y le dijo al chico que la ofreciera como regalo y que virtiera 3 chorros de aguardiente sobre la tumba. Y así lograron parar aquello. Luis le comentó a los hijos de Chicho lo que le había dicho Avelino y lo prepararon todo para hacer el mismo ritual. Tomaron el osario donde estaban los restos de la señora, lo abrieron y cuando echaban el agua bendita, dice que los huesos estallaban, que sonaban como si se estuvieran friendo. Los huesos se pusieron negros, pero igual terminaron el ritual. Chicho pidió perdón e hizo las ofrendas de tabaco y aguardiente. Después de aquel día, las apariciones de la mujer que atormentaban a Chicho cesaron. Pero un año después, falleció en extrañas circunstancias. Y el cuarto relato de hoy lo hemos llamado Un entierro de noche. Durante la reciente epidemia que azotó al mundo, no solo fueron los servicios médicos quienes sufrieron una excesiva carga de trabajo. Los funerarios y los empleados de los cementerios también se vieron saturados de trabajo. Los sepultureros incluso tenían que trabajar de noche. Me contaba Iván que hay una regla en los cementerios conocida por aquellos que trabajan en esta industria. El día es de los vivos y la noche pertenece a los muertos. Durante la difícil temporada de la enfermedad, estas reglas o tradiciones no pudieron ser observadas y se enterraban personas a cualquier hora. Iván evitaba por todos los medios de trabajar en las noches, pero hubo una semana en la que uno de sus compañeros se enfermó y no había otra persona para reemplazarlo. El supervisor sabía de la incomodidad de Iván, pero igual le pidió como favor que lo ayudara. Contaba Iván que las primeras 2 noches fueron relativamente tranquilas, unos 3 o 4 cuerpos en la noche, pero la tercera noche fue un desastre. 13 cadáveres estaban esperando para ser sepultados. Aquella ciudad era pequeña y en el mes tal vez tenían unos 3 o 4 entierros. Por eso nunca usaban maquinarias para abrir fosas ni nada de eso. Solo tenían un pequeño bobcat y a veces abrían la fosa a pico y pala, a la vieja usanza. Pero aquella noche sería imposible hacerlo de aquella manera. Así que llamaron al alcalde y le explicaron la situación. Inmediatamente mandaron un equipo de construcción y una brigada de constructores para ayudar. Cuando estaban abriendo la fosa número 13, ya era bien entrada la madrugada, y uno de los constructores alertó que había una niña. Iván miró en la dirección que señalaba el constructor, y efectivamente, ahí estaba la niña, mirando cómo trabajaba aquel grupo de personas.
Pensaron que tal vez había venido con una familia que se había colado en el cementerio y se había extraviado. Por las restricciones del gobierno, los familiares no podían asistir a los entierros y a los funerales. Estaba terminantemente prohibido. Así que Iván fue inmediatamente para pedirles que se fueran. A medida que se iba acercando a la niña echó a correr. Iván le gritó: «No corras, que te puedes caer». Dos de los chicos que estaban allí acompañaron a Iván, pues les preocupaba que la familia se fuera a poner hostil. Cuando alcanzaron a Iván les dijo que la niña había salido corriendo hacia la parte vieja del cementerio, que esa era un área muy peligrosa, pues habían varias fosas que estaban abiertas y no había luz. Buscaron por todo el cementerio, pero ni apareció la niña ni ningún adulto. Fueron hasta la entrada del cementerio donde había un policía. Le comentaron que había una niña adentro y el policía dio una vuelta por los alrededores, pero no había nadie, ni autos ni personas. Al principio Iván no sintió miedo y pensó que alguien había entrado al cementerio, pero después de esa noche Iván volvió a ver a la niña en el cementerio. Nunca más le habló, solo la ignoraba, pues dicen los viejos que si le hablas a un alma en pena, le estás dando permiso a que entre en tu vida. Y el último relato del día de hoy lo hemos titulado La niña que le teme a las tormentas. Mississippi es uno de los estados más místicos del sur de los Estados Unidos. Está lleno de leyendas y de historias. Este relato es del condado Adams, donde en el 1871 murió Florence Irene Ford, una niña de 10 años, que perdió la vida producto a una epidemia de fiebre amarilla. Esta epidemia azotó el sur de los Estados Unidos y fue responsable de muchas muertes. La niña era el orgullo y la felicidad de sus padres, especialmente de su madre Ellen. Ellen sabía del terror que le provocaban las tormentas a su hija, y en aquella zona ese fenómeno atmosférico es muy común. Desesperada, la madre no sabía qué hacer, y muchas veces, cuando había tormenta, ella se iba al cementerio y se quedaba allí, bajo la lluvia, cantándole a su hija. Pocos meses después, Ellen pidió construir un ataúd con un cristal. Mandó a construir unas escaleras para tener acceso al féretro de su hija, y una puerta de metal que pudiera ser abierta desde adentro. Hasta el día de su muerte, cada día de tormentas, la madre iba y acompañaba a su pequeña. Muchas personas visitan la tumba de la niña siguiendo la tradición de aquella abnegada madre. Ante tantas visitas, en los años 50 se decidió poner un muro para proteger el cuerpo de los vándalos. Pero hasta el día de hoy la puerta de la tumba está abierta para todo aquel que quiera acompañar a Florence Irene Ford cuando hay una tormenta. Y antes de terminar voy a enviar algunos saludos. Quiero saludar a Elizabeth, quiero saludar a Clevy Lugo, una de nuestras nuevas seguidoras que escucha desde el Bronx. Quiero también saludar a Maureen Lebrón, a Edna Torres. Saludos también a Estela Pena, a Vicky, saludos también a Zenaida Castro, a Margarita Argumedes. Saludos también a Nancy Boyar Morales. Saludos a Leo Germán, a Mónica González, a Erika Mendoza. Saludos también a Verónica Ramírez, que nos escucha desde Buenos Aires. Saludos a Norma Ondina y a Lucy Vélez. Saludos también a Eugenio Gómez, que nos escucha desde España. Saludos a María Elena Rodríguez, que nos escucha desde la Patagonia chilena. Un abrazo también a Irene Soto. Gracias por compartir tu historia. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Y le doy la bienvenida a todos los nuevos seguidores que se han sumado al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.